Muchas gracias amigos por seguir con nosotros en el encuentro con la ciencia. Estamos en esta oportunidad con el mayor Antauro Humala, que tiene una serie de ideas al respecto al futuro del Perú. Es por eso que nosotros queremos saber cómo él ve la forma de despegar nuestro país que se encuentra actualmente en un estado de pobreza. Hemos estado revisando la historia del mundo, en especial China, que fue pues un partido comunista el que dirigió por largo tiempo y sigue dirigiéndolo, pero que en los años 78, 79 decidió realmente iniciar una nueva política basada en la educación, la ciencia y la tecnología. El señor Deng Xiaoping, por ejemplo, convocó a un concurso abierto a todos, a obreros, campesinos, a todos, para ingresar a la universidad y envió al mismo tiempo gente al exterior para formarse en ciencia y tecnología. Sobre ese tipo de problemas queremos hablar con el mayor Antauro Humala, pero como ya estamos acostumbrados en este programa, le pedimos por favor, aunque todos los conocemos, pedirle en primer lugar, agradecer al mayor Antauro Humala y luego pedirle que nos describa un poco su vida, dónde nació, quiénes fueron sus padres, en qué escuelita estudió, en qué colegio y luego pues su carrera profesional. Muchas gracias, estimado mayor Antauro Humala, por aceptar esta entrevista. Bueno, me siento honrado de ser invitado a un programa tan prestigioso como el suyo, doctor Modesto Montoya. Yo le he seguido, he leído sus artículos y de veras creo que usted representa uno de los personajes que están más a la vanguardia en reivindicar una ciencia autóctona o rescatar. Es lo que yo veo en su trayectoria. Con respecto a mi persona, soy Mayor Antauro Humala, tengo 59 años de edad, he nacido en Lima, soy hijo de provincianos, ayacuchanos. Me he educado en el Colegio Franco Peruano y terminé quinto de media en el Colegio Nacional de Ciencias en el Cusco. Luego ingresé a la Universidad Agraria La Molina y a la Escuela Militar de Chorrillos, optando por la vida militar. Soy oficial del arma de infantería y alcancé el grado de mayor en 1997, en que fui dado de baja del ejército por orden expresa de general Hermosa Reyes, actualmente preso por corrupto. Una vez libre, efectué una rebelión el año 2000 con un contingente de reservistas y un contingente de tropas en actividad en el Fuerte Arica, en Locumba, en ese entonces contra la dictadura de Fujimori y de Montesinos. Eso nos costó prisión, pero fuimos amnistiados por el Congreso en el año 2000, antes de fin de año. En libertad fundó el periódico etnocacerista Ollanta y en 2005 volvimos a rebelarnos esta vez contra el gobierno de Toledo y su entonces ministro Pedro Pablo Kuczynski, por los mismos motivos que nos rebelamos antes contra Fujimori y Montesinos, la exigencia de una auténtica transición democrática que involucre una asamblea constituyente. El problema es que la transición democrática de entonces no involucró a la asamblea constituyente y eso nos ha explotado en la cara 23 años después, hoy día. Entonces, en esa segunda rebelión de Andahuaylas me costó 18 años casi de prisión, he salido en libertad hace 9 meses y lo primero que hice fue emprender una gira por el sur para proclamar nuestra inocencia y asimismo denunciar el crimen de Estado acaecido en Andahuaylas perpetrado por el actual presidente del Congreso en complicidad con otros generales del alto mando militar congresal actual, en complicidad también con el exmandatario Toledo que acaba de ser extraditado. Entonces, ahí también en esas plazas del sur, a plaza llena, proclamamos las consignas que posteriormente la población hizo suyas, lo cual a nosotros nos satisface tremendamente como es asamblea constituyente, cierre del Congreso, nueva constitución, etcétera. Entonces, actualmente es una de los objetivos que tenemos el Partido No Cacerista, es hacer una alianza nacional con los sectores, las fuerzas vivas populares, como decir, los sustentadores de la economía informal en el país, que casi es el 80%, como es la minería informal, toda la economía que mueve la hoja de coca, la agricultura de la coca. Entonces, nosotros consideramos que somos los abanderados de todo ese país informal que está insurgiendo dentro de una costra globo neoliberal criolla. En ese aspecto, luego de hacer ya dos rebeliones, el enocacerismo está ingresando ahora a la vía electoral, por lo cual estamos a cortas de lograr la inscripción. Entonces, consideramos que luego de la matanza de diciembre, enero y febrero, tranquilamente se puede estar incubando, particularmente desde el sur andino, una nueva insurgencia, ya no clasista como lo que ocurrió hace 30 años con Sendero Luminoso y que nos costó 70.000 muertos y una guerra sucia de 30 años, sino esta vez podría estar incubándose a mediano plazo
una insurgencia militar o armada etnoclasista, que va a demandar mayor guerra interna y mayor costo social, por lo que consideramos que un atajo histórico sería que el nacionalismo o una auténtica izquierda logre encaramarse victoriosamente en el escenario electoral que venga ya sea en 2026 o antes. Para ese efecto, nosotros tenemos una plataforma de 10 puntos que, bueno, podremos conversar en el transcurso de esta entrevista con Patriota Modesto Montoya. Muchísimas gracias. Bueno, yo estaba leyendo la historia de la Revolución China y veía allí que Deng Xiaoping fue enviado al campo casi como prisionero y durante 3 años reflexionó sobre el proceso chino y regresó, pues y es una gran revolución. Usted ha estado en la cárcel, supongo que ha pensado mucho, ha reflexionado mucho. ¿Qué ha cambiado entre el Antauro antes y después de esa experiencia carcelaria? Sí, gracias por la pregunta. Evidentemente, en la cárcel se medita bastante, eh, y también uno también consolida el espíritu, lo vuelve más fuerte y más convencido también. Entonces, en mi caso, yo salgo más convencido de mis ideas nacionalistas y, como ya lo dije, ya con la experiencia de años, con experiencia de rebeliones, entra el partido de lleno a la vía electoral, para lo cual estamos formulando un plan de gobierno que tiene dos pilares. Uno es el plan Inca del general Juan Velasco Alvarado, confeccionado hace medio siglo, porque consideramos que no somos nosotros los pioneros en este proyecto nacionalista. Tenemos que ver una referencia porque asumimos que las generaciones anteriores también pelearon, sufrieron y se frustraron como nosotros. Entonces, al momento nosotros de ver una mirada histórica hacia atrás, el único modelo que podemos rescatar es de largo, 50 años atrás, Velasco, no hay otro. No es Toledo, no es Follanta, no es Tucín, no es García, no es Launde, no es Morales Bermúdez, no son ellos. El modelo emancipador para nosotros, el más cercano a nuestro diario, es el general Juan Velasco Alvarado. Y si seguimos mirando hacia atrás, tampoco encontramos nada hasta el año 1834 con el mariscal Santa Cruz de la Confederación Peruano-Boliviana. Proyectos nacionales. Y si seguimos mirando atrás, no encontramos nada hasta Carabobo. Entonces, por eso nosotros le llamamos el proyecto etno-nacional. Y nosotros nos planteamos eso porque estudiamos la historia. Analizamos la historia. El educacionista, para ser educacionista, ser militante, ser dirigente, tiene que ser conocedor de la historia. Por eso hay una bibliografía obligatoria. Es el único partido que en su estatuto exige una bibliografía mínima para el que quiera ingresar a esta organización. Y ahí encontramos que en el episodio de Cajamarca se perfila la situación política actual del país. Vemos una derecha pizarrista, una izquierda almadrista, que ellos hacen la política, pero al nacionalismo que está refugiado en las selvas de Vilcabamba con Manco Inca es el eterno silenciado. Entonces, vemos que ahora se dan las condiciones para que ese nacionalismo silenciado o que afloró vía golpe de Estado hace 50 años y desde entonces desde Atahualpa no ha tenido preeminencia en el Estado, puede aflorar. Y si nosotros logramos la conducción de nuestro Estado ya por vías democráticas, por vías del voto popular, obviamente estamos aplicando 10 puntos. Y ahí nosotros sí coincidimos con ciertos sectores de la izquierda que apuntan hacia una asamblea constituyente y nosotros también, hacia una refundación republicana, en que la primacía geopolítica de la nación involucre a la sierra antes que a la costa. Entonces, para nosotros, esto tiene que ser una especie de humanismo renacentista andinoamericano, émulo del humanismo renacentista de Occidente en el siglo XV, en el siglo XVI. Es decir, rescatar nuestros clásicos antiguos. Cuando digo nuestros clásicos, digo los de acá y no los de allá, para recrearlos en futura y superior dimensión y recrear un futuro por fin propio. Ese es nuestro propósito. Para eso, ¿cuál es la tarea? La tenemos claro, convertir a una globo colonia, que es el Perú, en etnonación. Y para ello tenemos que tener un parto revolucionario. Por eso consideramos que a la que la población tenga fe que siga haber un parto revolucionario, una nueva república, tiene que haber una señal, un signo de los tiempos. Entonces, así como el signo de los tiempos que involucró nuestra inserción a Occidente con Pizarro y compañía y fue el asesinato de un Inca, el ajusticiamiento de un Inca, bueno, eso ha traumatizado la retina popular del pueblo peruano. Consideramos que ahora, 500 años después, es necesario destraumatizarlo con la pena capital para 5 o 6 presidelincuentes criollos, incluido un hermano mío que traicionó, por traición a la patria en el caso de alta corrupción vinculado al lavajatismo, que para nosotros implica también, además, un problema de seguridad nacional, repito, un problema de seguridad nacional, porque
implica agentes extranjeros, alias inversionistas, en este caso lavajatistas o AMPA Internacional, teniendo a su merced la voluntad presidencial de una república durante un tercio del siglo. Esto, más allá de alta corrupción, es traición a la patria, problema de seguridad nacional. En consecuencia, tiene que ser sancionado. No en función a la constitución de Fujimori y Montesinos, sino en función a la constitución anterior, que es la del año 79, específicamente rescatando su artículo 307, que para nosotros es más, nos da la llave constitucional, constitucional de reordenar la República y enderezarla para un referéndum para Asamblea Constituyente, un escarmiento histórico, una refundación republicana. Ahí tenemos que rescatar las neuronas nativas, porque somos conscientes, porque leemos la historia, que el último que crearon las neuronas nativas, desde que el último amauta que diseñara los últimos complejos matemáticos de cierta andenería fuera asesinado por el arcabuzazo de Almagro Pizarro de turno. Desde entonces nuestras neuronas nativas solamente han copiado. Consideramos que ese es el subdesarrollo. Somos como los chimpancés de circo que pueden montar la bicicleta, pero nunca la van a poder inventar. No existe un solo peruano que puede inventar un chip en el que tenemos que traerlo de afuera, y así sucesivamente. Entonces, para nosotros, recién con este proyecto nacional, en que se ha definido la identidad nacional con eje andino, mayoritario, prioritario, entonces recién nuestras neuronas estarán en condiciones de recrear ciencia y tecnología nativa, obviamente rescatando lo que se pueda de Occidente. Entonces yo siempre hago una comparación. Tendremos que crear un celular marca Quispicanchis, posiblemente que sea del corte de un ladrillo y que explote en la tercera riñada. Posiblemente sea así, pero será el inicio del desarrollo. Porque seguir con Pelsao, con Telefónica, es seguir con el subdesarrollo, dependientes como Timpacés de Tierra. Entonces, eso nosotros lo tenemos claro. Y para eso tenemos que tener una actitud política resuelta en rescatar a nuestra academia propia. Entonces, yo en ese aspecto, por eso al comienzo de esta locución, doctor Montoya, yo he leído a usted y considero que en ese camino coincidimos. En este aspecto de rescatar ciencia y tecnología propia por vez primera en el Perú desde 1532 es el sumo para lograr llegar al desarrollo. Y para este desarrollo, en este nuevo proyecto nacional, tenemos que definir la identidad. Por supuesto que definimos la identidad, somos todas las sangres arguedianas, claro que sí, pero en todas las sangres arguedianas de una hegemonía. No es a cuatro partes iguales, cobrizo, blanco, negro y amarillo, porque las cuatro razas de la especie humana históricamente han llegado al Perú. La nativa, la nuestra, la hegemónica, la mayoritaria en ADN, la pobreza. Después, la blanca, que llega de invasora con Pizarro y Almagro, trayendo esclavos negros que no llegan con visa de turistas, sino en bodega. Y después vienen los chinos, los curis y después los japoneses. Entonces acá están las cuatro razas de todas las sangres, pero hay una hegemonía. El problema es que esta hegemonía étnica siempre se ha dado como prioritario los extranjeros, los foráneos. Y en eso coincidimos todos, muchos los que pensamos nacionalistamente. Entonces acá simplemente ya desde el poder, una vez fue con Atahualpa, luego con Santa Cruz, luego con Velasco, pudo haber sido con Castillo, pero Castillo fue un fraude total. Entonces ahora con el nacionalismo, en un escenario de ganar elecciones, se daría este tercer proyecto nacional que no sería ni traicionado ni frustrado porque si vamos hasta al final, porque estamos convencidos de él. Pero usted habla de Velasco como la primera referencia, la más cercana. Sin embargo, en la época de Velasco decayó terriblemente el nivel de la Universidad Peruana porque prácticamente en la práctica se dividió entre tres la remuneración de los profesores universitarios y entonces los más capaces se fueron y quedamos los que menos pues sabíamos. Y luego la universidad fue congelada, no había admisión y se abrió el campo para las privadas, para la gente que tiene dinero. Es decir, Velasco no es un buen ejemplo en lo que respecta a la educación, que es justamente lo que decía que China basó su desarrollo actual basado en la educación para todos, examen de admisión a la universidad para todos, de todos los niveles, de todas las etnias, y porque ellos pensaban precisamente que con el conocimiento iba a ser. Además, enviaron centenas de miles de personas a estudiar al extranjero en los años 79, a partir del 80. Es decir, todo se basó en la educación. Velasco no hizo eso. Bueno, doctor Montoya, usted ha nombrado el año 79, año 80, en el año 79 gobernaba Morales Bermúdez y hasta el 80 entregó el poder a Belaúnde en el segundo gobierno. No, no, yo me Yo refería, estoy, me refería a China. China hizo eso, ¿no? Pero a partir de 79. En Perú, la desgracia en la universidad empezó pues el año 72, 73, donde se abandonó la educación estatal, como dije, se redujo el sueldo de los profesores y empezó la eclosión
de las universidades privadas para la gente que tenía plata. Bueno, voy a informarme al respecto de cómo fue la realidad educativa en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Sin embargo, he tenido oportunidad de leer el plan Inca de Velasco, ¿no? Y fuera del campo de la educación, yo sí lo reconozco luego con la reforma agraria, ¿no? El voto a los analfabetos que fue después, la reforma, el Estado soberano, el Estado nacional soberano, el Estado empresario, me parece una buena política. Es más, Velasco amnistió a los guerrilleros del año, de la década de los 60, y si usted ve el programa máximo de la Puente Uceda, los 5 puntos, de los 5 puntos, 4 puntos los hace Velasco: nacionalización del petróleo, reforma agraria, bueno, 2 puntos más, yo lo he estudiado. Entonces, no voy a informarle más del aspecto educativo, pero de todas maneras, la intención mía es, como nacionalista, yo digo que yo veo como una referencia a Velasco en el aspecto más que todo político, ¿no? En el aspecto de detalle educativo, yo era niño en esa época, pero me acuerdo de la reforma educativa, el uniforme único escolar, como antes era pues una especie de racismo en el Perú que involucraba ya desde la niñez a los escolares. Entonces, la reivindicación de la historia nacional. Entonces, posiblemente haya un descuido remuneratorio con respecto a la plana del profesorado, que me parece que fue así, ha sido un grave error, ha sido un gravísimo error. Pero aún así, yo cuando hago una comparación de la calidad universitaria actual en el año 2023 y la calidad universitaria de hace 30, 40 años, de la calidad profesional, obviamente ha decaído, notoriamente para mí ha decaído, en todo aspecto, no solamente universitario, también escolar, total. Entonces, obviamente para nosotros, y ahí yo coincido con el modelo chino Deng Xiaoping, ¿no? La educación es liberadora, por supuesto que sí, eso no me cabe duda. Muy bien, ahora usted habla de etnia y efectivamente, pues conocemos todos quiénes son mayoritarios en número, ¿no es cierto?, en el Perú. La primera observación que yo podría hacerle es que los análisis genéticos indican que prácticamente no hay entre comillas, raza pura, sino todos están mezclados. Los famosos afroperuanos que le llaman no son negros como los africanos que vinieron, y nosotros mismos no somos indios puros, tenemos genes de todo lado. Usted sabe, toda la sangre estamos. Entonces nosotros pensamos que en lugar de hablar de etnia, hablemos de igualdad de oportunidades, es decir, que en todo el Perú haya la misma oportunidad para estudiar. Y para eso el Estado tiene que multiplicar sus esfuerzos en educación y, por lo tanto, al haber igualdad de oportunidades, aquellas personas cuyas etnias son mayoritarias tendrán mayor número de participantes en la educación. ¿Por qué tendríamos que utilizar la palabra etnia cuando eso está un poco difuso en el Perú? Bueno, la palabra etnia hay que definirla. La etnia es una comparación, es lo que vincula a la raíz biológica racial con la flor cultural. La etnia vendría a ser el tallo. O la etnia es una moneda de doble cara, con una cara es racial biológica y la otra es estrictamente cultural. Razas hay entre los animales, hay entre los hombres, según la taxonomía, que es una ciencia que es actual, que es la clasificación de las especies, y tiene origen darwiniano y de Carl Linneo. Entonces, estamos viendo que el término raza es un término científico. Existe en la Real Academia Española también. El término etnia también existe y el término cultura. Entonces, para mí, si yo quiero estudiar las pirámides de Egipto desde el punto de vista cultural, me interesaría saber las dimensiones trigonométricas, la astronomía, la ciencia que involucró esa construcción, pero no me interesaría saber de qué raza es. Pero si yo estudio Machu Picchu, desde el punto de vista étnico, no solo me interesaría las dimensiones matemáticas, arquitectónicas, científicas de esa magnífica construcción, sino también me interesa quién construyó eso, el hombre histórico, quién era ese pueblo, y si ese pueblo sigue existiendo, y si hay una conexión histórica con el cholo actual, o fueron extraterrestres los que hicieron Machu Picchu, o fueron vikingos. Entonces, la etnia ya involucra un término ya cultural, y la cultura ya es muy aparte de lo biológico. Entonces, en el Perú nosotros hablamos de etnia, por supuesto que sí, porque no solo involucra 4 razas que existen en la especie humana y que han transitado y establecido históricamente en esta tierra, en la cual biológicamente hay una hegemonía de ADN cobrizo. Yo he hecho cálculos, no soy genetista, pero tengo sentido común, he hecho cálculos en función a los 14 censos que ha habido en el Perú desde el primer censo del virrey Toledo en 1570 hasta el último. Y con fórmulas matemáticas, porcentuales de proyección, porque los censos en el Perú han sido raciales.
hasta 1940 y tantos con Odría. De ahí hubo un espacio que se evitó la clasificación racial y Kuczynski hizo un censo con clasificación étnica, pero voluntaria de cada cual. Entonces hay elementos para hacer una proyección y determinar genéticamente el corpus peruano de 33 millones de peruanos conjugado en uno solo, cuán negro es, cuán cobrizo es, cuán blanco es, cuán amarillo es étnicamente, culturalmente también. Entonces, eso se puede determinar. Me parece inaudito que la Universidad Peruana, que ya tiene casi 450 años, no haya hecho un estudio tan elemental. Yo sí lo he hecho desde el ejército peruano. Y hemos determinado que el corpus peruano en un 92% es ADN de Manco Cápac, 5.8% ADN occidental, eurooccidental, 2% afro y 1% amarillo. Eso es biológicamente. Eso Sí. está mezclado, pero culturalmente ha parido algo que no es, no, que está descompensado. Si el 8% o el 10% es importado dentro de nuestro corpus peruano de 500 años, ¿por qué el 90% de ese corpus no está representado en la clase política? No está representado en los descubrimientos que se hacen. Entonces, a eso voy. Consideramos bienvenida a todas las sangres. En el Perú el problema no es la diversidad racial. En el Perú el problema es la descompensación étnica que no se refleja en el poder político. Es lo que nosotros observamos. Y ese es el problema en la nación. Entonces queremos revertir, poner las cosas coherentes. Si el 90% de nuestra genética es ADN, Macopaca y Mamaogio, entonces étnicamente, culturalmente, debemos producir ciencia y política en función a esa realidad nativista y no globalista. Por eso que para nosotros acá las coordenadas no son izquierda versus derecha. Para nosotros las coordenadas o la construcción principal es lo extranjero versus lo nativo, globo colonialismo versus etnonacionalismo. Entonces, por eso es que nuestros 10 puntos, si usted los ve, podrían en verdad no ser necesariamente vinculados a la izquierda. Por ejemplo, esa medida de, es el sexto punto de nuestra plataforma, renacionalizar todo lo extranjerizado, empezando por todo lo chilenizado. Eso podría ser una consigna, Ok, muy la bien. podría dar Deng Xiaoping o la India o cualquiera, sí que soportaría el fenómeno lavajato y de saqueo como nosotros. Eso no quiere decir que sean de izquierda o derecha, es nacionalismo químicamente puro. Y si yo, el cuarto punto, no puede haber en el Perú un extranjero con trabajo en tanto hay un solo peruano desocupado, esto lo podría aplicar Cuba, Suiza o Israel también, si hubieran soportado pues, tanta desgracia como nosotros. Es Muy bien, muy bien. soberanía nada más. Ok, yo tendría que como científico hacerle algunas precisiones, estimado, si me disculpe, ¿ah? Eh, lo siguiente, la palabra raza ha sido totalmente excluida de las expresiones científicas. Ningún artículo científico puede hablar de palabra raza, pero sí de los genes. ¿Qué genes tiene uno? Genético. Porque ya no hay razas, cuatro razas ya no existe, eso existe una diversidad genética. Donde sí usted tiene razón, de acuerdo a los análisis modernos que se han hecho acá en el Perú, es que más del 99 o 95% tienen genes originarios, como usted dice, Mama Ocllo y Manco Cápac. Casi todos tenemos genes nativos, aquellos genes que existían antes que llegaran los españoles. Ahí estamos de acuerdo, pero ya no se habla de cuatro razas, se habla de componentes genéticos. Ahora bien, la etnia efectivamente es cultural, pero ¿no cree usted que lo que yo le he propuesto hace un momento, en el sentido de que basta con dar oportunidad de educación a todos los peruanos, haciendo esfuerzos educativos para que todos puedan educarse, sea de Cusco, de Puno, de Cajamarca, de la selva, de todo lado, al educarse ya el problema de diferencias étnicas queda resuelto. Ahí está la competencia del conocimiento y todo el mundo es inteligente, como dicen la ciencia, nadie, ninguna etnia es menos que otra o más que otra. Ahí se resolvería el problema, pero efectivamente en este momento, ahí sí usted tiene razón, hay pues una distorsión en el poder político, en las empresas, en la televisión, en la Marina, en la Fuerza Aérea, en el propio ejército del Perú. No están representadas si uno hace el análisis genético, efectivamente, no hay esa representación, pero eso no se va a hacer, eso se resolvería con educación para todos, con la misma probabilidad, ¿no cree usted? Claro que lo creo, doctor Maestro. Sin embargo, yo veo que la cosa es un poco más complicada. La situación es que, primero, con respecto al término raza, sí lo he escuchado y es más, hay otros científicos como usted que también me han dicho lo mismo, que la raza ya está desfasada como término científico. Sin embargo, disculpe, yo soy un poco terco, pero yo también tengo formación científica, pues en cierto modo estoy en la Universidad Agraria, he estudiado agronomía, me quedé a medio de la carrera, pero me acuerdo que llevé el curso de taxonomía. A menos que haya cambiado la ciencia en los últimos 25 o 30 años, en taxonomía
una de las categorías era la raza. No, no, eso es para ¿No? los animales, pero para los Ah, seres no, no, humanos. no, perdón, doctor. Las razas existen en los animales, en el reino vegetal también, y en el reino animal, incluido el Homo sapiens. Las etnias sí son propias del Homo sapiens, no hay etnias entre los animales. Entonces, es una situación bastante. O sea, el problema que yo lo veo como que. El problema, yo, no, yo sé que usted no es marxista, pero el problema del marxismo es que tuvo al término, el término raza como tabú. Nosotros los nacionalistas no lo consideramos tabú, lo estudiamos. Es más, lo seguimos estudiando, porque de verdad también yo coincido que es una terminología algo caprichosa, porque son, bueno, no soy biólogo, pero sí, yo coincido en algo con usted. Sin embargo, yo quisiera observar en términos globales una realidad. En base a este estudio, que era vigente por lo menos hace medio siglo, de las cuatro razas, blanca con su epicentro étnico en la península de Europa, que es una península del Asia, la raza amarilla que tiene su epicentro étnico o geográfico en el Gran Asia, la raza negra en el África subsahariana y la raza cobriza en toda Abya o América del Norte, América del Sur. Bueno, para nosotros, eh, esta división de racial involucra también lo que hemos visto en el colonialismo histórico, la raza blanca colonizando a las otras razas de color no blanco en sus respectivos teatros de operaciones, ya sea asiático, sudamericano o africano. Y como ya estamos entrando ya a una conjugación cultural, ya estamos entrando en términos étnicos. Entonces, yo observo lo siguiente y está escrito en nuestra bibliografía. Las razas de color no blanco son la base biológica racial del mundo de color subdesarrollado. Y la raza de epicentro blanco, euroamericana, digámoslo así, es el epicentro, la base biológica del mundo desarrollado. Entonces estamos viendo ya dos humanidades que se están separando ya antropológicamente. Los superhumanos del norte de base étnica blanca occidental y los subhumanos o humanoides del sur de base étnica no blanca. Los primeros pesan 20 kilos más que los segundos, miden 30 centímetros más, viven 40 años más y ganan 50 veces más. Entonces, claro, queremos educación para todos, pero primero tenemos que compensar el nivel biológico de cada cual. Nuestro Perú, de cada 100 muchachos, niños menores de 4 años, 48 están anémicos, ya están liquidados para el futuro, ya es material humano fallado, madera fallada. Entonces, y esos 48% le aseguro que 48% son de AN mayoritario, cobrizo, afro, amarilla, acá en el Perú y todos los Andes. Entonces, primero tenemos que nivelar que ese 48% no tenga ADN. Es decir, tenemos que hacer una segunda reforma agraria, emancipación alimentaria, soberanía agroalimentaria, cierre de importaciones que compitan con lo nuestro, repotenciar nuestra agricultura, llenar la barriga de nuestros niños. Y si para eso es necesaria una revolución y fusilar expresidentes, se hace, no hay un problema. Pero a lo que voy, yo coincido con la educación, pero ahorita, aún con la educación, si tener las proteínas mínimas para que ese alumnado no se duerma en la segunda hora de clase, es un problemón. Ok, Entonces, muy para bien, nosotros, claro, ya me dejé entender. muy Perfecto. bien, ya está claro, porque el Banco Mundial ha sacado un informe hace buen tiempo ya que señala que si los peruanos en general se alimentaran como los holandeses, la talla promedio de los peruanos, de todos, sería 1,85 m. Y básicamente la situación física en la que se encuentra es debido a la pésima alimentación, la falta de agricultura, efectivamente, pero para elevar la agricultura, para elevar esos indicadores se necesita educación. Sin educación no puede hacerse eso. Pero en fin, en lo que también tenemos que señalar, estimado mayor Antauro Humala, es que hoy en día ya todos los indicadores muestran que China tiene mucho más personas ricas que Estados Unidos, de modo que y ellos no son blancos, son amarillos. Su éxito se debe a una política educativa de ciencia y tecnología, es lo que señalan todos los estudios. De modo que hay una idea ya de que la parte que usted señala de blancos ya es del pasado. Y también Bueno, comenzó hace poco tiempo, antes eran pues otros los que dominaban. No tiene nada que ver la raza con el desarrollo, sino con las políticas que se aplican. Entonces usted supongo que va a aplicar, si es que algún día llega al poder, eh, mejor alimentación para los campesinos que ahora pues comen solamente pan y papas, pero para ello se requiere tecnología, ciencias, no, no se puede elevar la producción así nomás de la noche a la mañana sin conocimiento. por supuesto que sí, claro que sí, doctor Montoya. Mire,
Usted me pone el ejemplo de China, que es una, bueno, prácticamente está corta de ser la primera potencia mundial en estos momentos. Eh, Obviamente también está la vanguardia científica, y eso es un gran logro de esa revolución, tanto de Mao como de Deng Xiaoping. Pero también quiero observar que China, si bien es cierto, fue muy agredida por los países europeos, Se fue la... colonizada del todo. Siempre se mantuvo, aunque tenga críticas, como etnonación soberana. No es el caso del Perú, ¿no? Del Perú, Bolivia, Ecuador. Entonces, acá el problema es que desde hace 500 años no hay un gobierno etnonacional representativo. En China siempre lo ha habido. Habrá habido enfrentamiento entre nacionalistas y comunistas, pero nunca hubo, digamos, un colonialismo o un virreinato. Entonces, con eso, ¿qué me quiero explicar? Para nosotros el ejemplo chino es totalmente rescatable, totalmente rescatable. Pero como decimos siempre, camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Creemos en una vía peruana al desarrollo. Esa vía peruana al desarrollo para nosotros implica simplemente sentido común nacionalista. Y en ese aspecto yo coincido. Claro, ¿qué es primero, la barriga o el profesor que nos enseña a sembrar? Claro. Entonces, el problema pienso que ante todo es el objetivo político, o sea, cuál es la actitud política del gobernante. ¿Va a ser una actitud, digamos, de priorizar lo extranjero a lo nacional o al revés? En conclusión, en los 200 años de República solamente ha habido dos presidentes que han priorizado lo nacional a lo extranjero, Santa Cruz en el siglo XIX y Velasco en el siglo XX. Pudo haber sido Castillo en el siglo XXI, fracasó. Aspiramos a rescatar esos proyectos de Santa Cruz y de Velasco, frustrados en el siglo XIX y en el siglo XX, hacerlos exitosos acá en el siglo XXI con la modernidad, por supuesto, actual. Y obviamente ahí el ejemplo chino para nosotros también es sumamente importante, claro que sí, doctor Montoya. Muy bien, entonces educación, ciencia y tecnología, la base para un desarrollo, educación para todos los peruanos. Es lo que más o menos puedo deducir de usted. Pero vayamos Totalmente. ahora, vayamos a la parte política. Usted, he visto, he puesto su nombre en ahora la inteligencia artificial. Este, Uh todo -huh. se ve en la inteligencia artificial. He puesto Antauro Humala y señala que le hago una pregunta. ¿Cómo inteligencia artificial lo situaría usted? ¿En extrema izquierda, izquierda, derecha, centro, extrema derecha? O sea, ¿cómo, ¿me puede repetir la pregunta? Inteligencia artificial, ¿cómo cree que usted lo califica? ¿Como extrema izquierda, izquierda, centro, derecha, extrema derecha? ¿Ah? Mire, la verdad, supongo pues que será pues de centro. Bueno, está usted equivocado. Cuando veo usted mi Twitter, porque la he publicado, señala que usted es de extrema derecha. Ah, caray. Bueno, es que ¿Por qué? ¿Por qué razón? le voy ¿Por a qué? dar respuesta, le voy a decir por qué, doctor. Le voy a decir A, por qué. a ver, Porque como nosotros, los subdesarrollados del sur, no inventamos nada desde que lo enterraron a Atahualpa, hasta la inteligencia artificial lo hacen del norte, y lo hacen con los criterios del norte. Y para los criterios del norte, el nacionalismo es nazismo, el nacionalismo es Hitler, pero para los criterios del sur, el nacionalismo es liberador porque estamos luego colonizados. Es como cuando hacía allá en la torre. En el sur, la última etapa la primera etapa del capitalismo es el imperialismo, pero en el norte es al revés, las antípodas. Entonces, yo le digo, a mí la inteligencia artificial no me atemoriza. Yo antes de caer preso, antes de caer preso, cuando tenía 15, 18 años, jugué una partida de ajedrez en un famoso Atari que tenía el ajedrez automático, que se ponía niveles y uno competía contra la máquina. Me parece que ese fue el inicio de la inteligencia artificial, me parece. Y no hay muy, nada de por qué atemorizarse, nos va a obligar a ser sinceros, a ser rigurosos y a ser honestos. Entonces, yo le digo, hasta ahora no me he involucrado en el conocimiento de la inteligencia artificial, a la justa me estoy involucrando en el dominio del celular, ¿no? Entonces, yo le puedo decir que es interesantísimo la inteligencia artificial, pero, repito, hasta en eso hay racismo. no, porque Por eso me lo que clasifica de pasa, extrema derecha. no, porque habla de nacionalismo, habla de raza, y eso pues es ¿No? Hitler, ¿no? Hitler era... Claro, claro, desde perspectiva del norte, pero cuando Atahualpa también hablaba de su nacionalismo a Pizarro, o cuando Toro Sentado tenía su visión y le decía a sus paisanos apaches y sus, él tenía una visión, ¿no? Y vamos a aplastar a la caballería blanca, ¿no? Entonces, estamos hablando de versiones de parte. En todo caso, doctor Ok, Montoya. yo le aconsejaría, le sugiero que se haga, de repente ya lo hizo, que se haga usted un análisis genético, cuesta Uh -huh. $100, $200, y le van a decir
todos sus ancestros. Va a estar de repente Manco Cápac, Mama Ocllo, de repente el rey de España, un africano. Ahí va a encontrar todo su contenido sanguíneo, genético. Sí, sí, lo voy a hacer, pero también quisiera decirle que el cronista mestizo Garcilaso Inca de la Vega, hijo de un conquistador español y de una princesa incaica, ¿no? Tenía en sí mismo la gran contradicción que tenemos todos los peruanos en el espíritu, y que también lo tuvo José María Arguedas, definirnos, definirnos como identidad. Eh, Garcilaso, hasta la madurez, quiso ser español. Es más, peleó por el rey de España contra los moros que eran tan de color como los incas. Quiso ser español. Cuando es golpeado por la vida allá en España y le dicen, oye, disculpe la palabra, oye, chomo de mierda, tú eres indio, recién él regresa de España, o no, no se queda en el exilio, pero se vuelve etnocacerista o etnonacionalista y escribe los comentarios reales. Y ahí no es una visión idílica del Tahuantinsuyo, a mí me parece muy científica. El problema es que no lo leen. Entonces, claro, yo me puedo hacer un ADN, claro, biológicamente me va a demostrar que por lo menos todas las sangres, como seguramente todos los peruanos, pero y acá le voy a decir lo que le dije a César Miller en la entrevista, pero estamos acá, no estamos allá. Estamos en la tierra de Sajoyamán y no estamos en la tierra del Partenón. Acá trabajamos de local. El problema de acá, siguen trabajando como si fueran de visitantes. El problema grande del Perú, profesor, es que seguimos viendo el barco, no, tierra firme desde el barco. Debemos ver el barco desde tierra firme. O sea, al revés. Pues eso sí, te podría decir, doctor O Montoya. sea, no sé si lo toma en tono de broma o de bronca, pero yo le diría entonces, Hitler fue el etnocacerista de Alemania y acá tenemos a Antauro Humala, que es nuestro Hitler del sur, que defiende. Bueno, yo le podría decir lo siguiente. Churchill también es un etnonacionalista. Stalin es otro etnonacionalista. Son nacionalismos fuertes. Se impuso el más fuerte entre ellos. El problema de Hitler era que decía lo siguiente: no existe la igualdad salvo en las matemáticas. No hay razas iguales. Pero acá él coincidía con sus colegas franceses, ingleses y norteamericanos. Para ellos se daba por adelantado que la raza blanca era superior y las razas inferiores eran la negra, la amarilla y la cobriza. Pero usted El problema de sabe, Hitler, no, pero permítanme, sí, el problema de Hitler es que él rompe la unidad blanca. Él dice, también entre las razas, taxonómicamente hay variedades. Está la variedad semita, la variedad eslava, la franca, la anglosajona, etc. Y ahí tampoco son iguales. La variedad aria de la raza blanca, según Hitler, según el nazismo, según el nacionalsocialismo, era superior al resto de variedades blancas de la raza blanca. Pero todas, obviamente, las razas de color no estaban en el examen, están descalificadas. Entonces, para nosotros, estamos en el sur, en el otro lado, abajo, vemos que nosotros consideramos que las razas son iguales. El problema es que nuestra raza está en el sótano. Racialmente la han clasificado demasiado abajo. Queremos, como usted dice, rescatarla al nivel de como debe estar toda. ok. Igualdad y educación para todos. Educación para todos. Si Hitler, si el nacionalismo pare el Hitler en el hemisferio norte, el etnonacionalismo pare el anti-Hitler en el hemisferio sur. Porque estamos, no, es verdad, porque Está bien, está bien. estamos haciendo añicos su teoría racial de superioridad e inferioridad. Entonces, cuando a mí, acá cierto sector de izquierda me clasifica como fascista, en verdad están diciéndome antifascista. Si yo estuviera en Ya. el norte, sí, mi discurso sería así. Entonces, mi estimado doctor Montoya, me ratifico, la inteligencia artificial también tiene sus prejuicios porque está hecha desde el norte y esa inteligencia artificial debe ser hecha del sur. Tenemos que nosotros en el Perú hacer nuestra propia inteligencia artificial. No, pero coincide con lo que usted está señalando. La inteligencia artificial lo califica usted como el Hitler del Perú para la nación, la raza peruana que usted señala, que dicho sea de paso, ya Es que estamos, dijimos claro, que no existe, no, pero ya dijimos que no existe raza, pero en fin, vamos a ver. Este, ahora bien, tenemos el tema siguiente. Usted ha hablado del error de Hitler. ¿Usted sabe cuál fue el error real de Hitler y que permitió a la humanidad eh, que no domine el mundo? El verdadero no, quisiera error, saber. el verdadero error fue que se peleó con los científicos, porque Por supuesto, la fisión nuclear fue claro. descubierta en Berlín, en Alemania, y entonces le ordenó a los científicos de hacer la bomba atómica, pero se peleó con la mayoría de ellos, y estos, liderados por Einstein, que era judío, se fue a Estados Unidos, y en Estados Unidos le hicieron la bomba antes que él, y ahí fracasó, Así porque menos mal que es. fracasó. ¿Y usted sabe cuál fue el error de Keiko Fujimori en las últimas elecciones? Bueno, bueno, Hay, ser una mala perdedora.
No, no, el error para perder su error fue que nunca pronunció la palabra ciencia y se peleó con los científicos, no Ah, quería darnos entrevista a este canal, no quería saber nada con ciencia. La única vez que escuché la palabra ciencia es para decir que la ciencia no debe politizarse, la única vez. De modo bueno, que, y salió en el diario El País diciendo, Pedro Castillo se reúne recibe el apoyo de científicos y Keiko recibe el apoyo de los faranduleros y los deportistas. De modo que ya usted no debe pelearse con los científicos, por si acaso. no, no, doctor Montoya, yo para nada, es más, nunca he tenido, al contrario, siento nada más que admiración. Por supuesto que sí. Creo que la ciencia es primordial, claro que sí, pero yo busco tener una ciencia que nazca de acá. Es más, un window nuestro. Porque yo veo que todas las redes sociales, discúlpeme, doctor Montoya, pero como salgo de 18 años de la cárcel, recién me estoy involucrando en redes sociales y veo que es un cosmos. Y veo que esto, si bien es cierto, la central de las centrales, porque yo soy una persona que voy a las fuentes. Entonces, veo que la neurona reina de todas esas redes sociales y ahora está entrando la inteligencia artificial, no está en el Perú, está en el norte, no sé dónde. Pero hay un, disculpe la verdad, un gran pendejo, disculpe la palabra, que nos pone la pauta y nos dirige y nosotros no tenemos nada que hacer acá. El nacionalismo implica desde el sur emancipación. Y ahora que el mundo es multipolar, ya no, ya el tío Sam de antes ya no es el tío Sam, ya está anémico, su patio trasero ya, su patio trasero le quedan dos o tres fichas a lo sumo, y ya está Putin, ya está el tío chino, está surgiendo la India, un mundo recontra multipolar. Entonces ahora sí se dan unas condiciones nuevas para hacer de nuestro país ya no una colonia, sino primero un país respetable y después proyecto a donación. Pero también nos estamos encontrando con algo que también yo percibo ahora que salió 18 años de la prisión, que es una tremenda crisis ambiental, ya prácticamente irreversible. Entonces, yo creo que va a haber un momento que se va a acelerar, es más, debe estar involucrado en los planes de gobierno de cada partido, ya comenzar a acariciar, a pensar en el término de dictadura ambientalista, dictadura ecologista, porque si no, de nada sirven todos los planes, porque no sé si vamos a llegar a la siguiente generación a este paso. Muy Entonces, bien. y aquí la ciencia, la tecnología es primordial, hasta que considero que debe haber quizás un gabinete con bata blanca, porque así como está la cosa, vamos a tener que llegar a eso, doctor Montoya. Muy bien, ahora, Deng Xiaoping, justamente el que inició la revolución científica y tecnológica en China, estuvo 6 años en Francia. Ahí se formó, digamos, con lo que vio allá. Y usted ha estado también un número similar en el Colegio Franco-Peruano. ¿Cómo cambia su educación francesa para ver un mundo diferente acá en el Perú? Bueno, yo soy el único de mi familia que no me he educado en el extranjero, me he educado en el Perú solamente. El colegio franco-peruano, donde hablo el francés, he sido traductor, y en quinto de media, por tradición familiar, fui enviado al Colegio Nacional de Ciencias en el Cusco. Obviamente, para mí fue un cambio tremendo pasar de un colegio exclusivo privado de Lima a un colegio nacional, pero a mí el Cusco fue lo que más me impactó. Me imbuí del etnonacionalismo y le puedo decir de que por esa estadía de quinto de media en Cusco, pero que cambió mi manera de ver las cosas. Me volví un hincha total de los cronistas indios, mestizos y españoles que describían nuestro Tahuantinsuyo. O sea que Entonces, Francia no le enseñó nada en su mentalidad. bueno, no, claro, bueno, estudié una historia universal, la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad, igualdad, todas esas situaciones, claro. Pero yo más que todo me he educado, digamos, estudiando los clásicos peruanos. Ok, ahora, es casi seguro que el Congreso, que tiene todo el poder ahora, van a sacar una ley que le van a prohibir postular. ¿Qué va a hacer si no va a postular? Bueno, yo estoy ahorita haciendo lo que tengo que hacer, escribiendo a la Alianza Nacional Antauro, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Resumitas y Obreros. Claro, está esta amenaza, y bueno, vamos a evaluarlo. Y si nos impiden a la opción nacionalista llegar al poder desde el punto de vista democrático, electoral, bueno, pues la lógica lo dice todo. Habrá que ver otras alternativas. Usted está amenazando con un levantamiento, no ya andahuaylazo, sino peruanazo. Eh, no, no estoy amenazando, me estoy poniendo en una situación que todavía no la he decidido. Pero obviamente, si hay una torrentera que le tapan el cauce, es natural por física política de que esa torrentera va a buscar otro cauce. Esa torrentera, esa agua no se va a evaporar. Entonces, Muy, ¿cuál será otro cauce? No me he puesto a pensar en cuál todavía. más o menos usted está sugiriendo. Eso va a ser una primicia, creo yo. Ahora, un error suyo, dicen algunos de izquierda, que fue su apoyo
A Dina, ¿cómo fue ese apoyo? ¿Cómo nació su apoyo a Dina Boluarte? Bueno, eso es una falsedad. El problema es que cierto sector de la izquierda tiene muy poca capacidad de análisis y una muy deficitaria comprensión de lectura. De- para empezar, eh, yo me he revelado dos veces. Las dos veces que me he revelado, he pedido la renuncia de las autoridades, que era el presidente Fujimori en un caso y en el segundo caso por el presidente Toledo. Pero al pedir su renuncia, previamente yo la estoy reconociendo. Entonces, este detalle tan insignificante, tan elemental, bueno, no lo puede entender cierto sector, ¿no?, de izquierda. Que ahora cuando gritan en Puno, asesina, renuncia, Dina Boluarte, asesina, bueno, también la están reconociendo. Entonces lo que pasa acá es algo más simple. En la izquierda, cierto sector de la izquierda, ¿no? Toda, ha visto siempre el nacionalismo como una competencia. ¿Y por qué es natural eso? Porque como en el Perú está justapuesto clase y etnia, se es indio porque se es pobre, o se es pobre porque se es indio, o se es delincuente porque tiene cara de cholo y se tiene cara de cholo porque se es delincuente. Una cosa. Entonces, acá muchas veces las banderas clásicas izquierdistas coinciden con las banderas nacionalistas, más que con las banderas clásicas de la derecha. Entonces, cuando el nacionalismo entra en campaña electoral, históricamente en el Perú siempre ha barrido a la izquierda. El primer ejemplo lo da Jorge Basadre en su Historia de la República en 1931, cuando un comandante, Sánchez Cerro, salió del ejército, ¿no? Le da golpe de Estado a Leguía y le gana es depuesto, deja el poder, convoca elecciones y en primera vuelta le gana un joven de la Torre, en primera vuelta. Ahí a la Torre estaba en su apogeo. Bueno, un nacionalista del ejército le gana. Ese nacionalista asesinado después, estamos en plena guerra con Colombia, trapecio amazónico, es asesinado cuando registraba 20.000 reservistas para irse a la guerra. Asesinado. Bueno, la segunda vez que el nacionalismo entra al poder ya no es por medio de elecciones, sino con golpe de Estado de Velasco. Ahora, no. Tercera vez que entra el nacionalismo al poder es con Ollanta, que en el primer minuto traiciona y se vuelve antinacionalista. Pero llegó el nacionalismo con el discurso no cacerista, llegó al poder. Es decir, tenemos potencia para poner presidentes en gobierno. El problema es que nos traiciona, tenemos que corregir eso. Entonces, ahí, en esa elección, Ollanta, el nacionalismo, barrió con la izquierda, la desapareció. Entonces, la izquierda sabe eso. Ahora, si hay unas elecciones, nosotros consideramos que el sur, todo el escenario del sur, otra vez lo vamos a recuperar, porque el discurso nuestro es más coherente, más potente. Involucra no solo lucha de clases, antes que lucha de clases, choque de civilizaciones, encuentro cultural. Entonces, ese discurso yo lo he comprobado a Plaza Llena en el sur, prende en el Perú. Es más, también el Perú es una yesca. En la primera insurgencia que tuve en Locumba, nunca se me pensó que iba a haber el milagro reservista, que miles de reservistas se iban a juntar espontáneamente a los soldados rebeldes, los pocos que quedaban. En Andahuaylas nunca se me pasó que todo el pueblo me iba a llevar en hombros cuadras de cuadras desde la plaza hasta la comisaría. Entonces, para mí está comprobado, no está en los libros de sociología, porque yo lo comprobé en los hechos, que el Perú es un pueblo rebelde. El Perú quiere un cambio nacional. El problema es que está la estructura del Estado antinacional, está su aparato policial, militar, que nos tiene prácticamente secuestrado. Ese es el gran valor de Velasco, que el garrote, en vez de agarrar a garrote al pueblo, agarró al garrote a la oligarquía. La oligarquía hegemónicamente, genéticamente, extranjerizada y blanca. Entonces, se conjugan clase, etnia e historia en el Perú. Entonces, nuestro discurso, ¿por qué existe? Estos 18 años presos, ¿por qué sigue prendiendo? Porque es contundentemente certero. Entonces, eso para nosotros lo que nos convence que en el Perú la manera coherente de ser socialista arranca por ser nacionalista. Esa es la Finalmente, conclusión yo digo. finalmente, estimado mayor Antauro Humala, seguramente usted es consciente que si no tiene una mayoría aplastante en el Congreso, si es que alguna vez lo dejan este, competir y además gana, hay mucho que hablar sobre eso, pero las probabilidades son diversas. Pero usted es consciente que si no logra un Congreso mayoritario, lo van a vacar, van a buscar cualquier pretexto, porque a usted lo vacan por números, ¿no? 87 votos ha vacado. ¿Está Ajá. ha Bueno, pensado en sí, eso? bueno, ¿Ha pensado en eso? sí, sí lo he pensado, pero nosotros eh, no vamos a llegar a eso. Antes de la primera votación, nosotros estamos aplicando el artículo 307 de la Constitución del año 79. Será quizás un motivo para una entrevista más, analizamos el artículo 307 con mucho gusto con usted, doctor Montoya. Como- Encantado. Muy bien. Muchísimas gracias, estimado mayor Antauro Humala. Y ojalá pues que se haga usted la análisis de ADN para que vea pues que eso de raza, ¿ah? Ya, Eh, le muy- prometo que cuando tenga el resultado voy a avisarle y a ver si me invita a su programa, lo discutimos.
Ok, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, amigos. Ha sido Antauro Humala, Gracias, doctor. un político Gracias, doctor. bastante. Hasta luego. Ha sido Antauro Humala un político bastante polémico y como ustedes ven, pues tiene ideas muy particulares.